Muy buenos días, licenciado. En esta oportunidad yo escogí el tema para explicar el tema del levantamiento de los yaquis, Muni y Bernabé. Bueno, este levantamiento trata de que ocurrió hace unos años atrás, específicamente en 1896 en México, en Sonora, que hubo muchos desastres en esos tiempos. Los yaquis eran, eran unos indios o unos esclavos que trabajaban para poder aportar algo para que ellos puedan comer. Los yaquis eran una población de los caitas de mayor población, más o menos como unos 30.000 habitantes a inicios del siglo XVIII. Bueno, se dice que ellos, si querían o no, podían vender sus vestidos, sus telas, lo que ellos sacaban para poder ganarse un ingreso económico. Bueno, también dice que los yaquis fueron deportados a Yucatán y Quintana Roo y vendidos como esclavos. O sea que fueron vendidos como esclavos a otras naciones o otras culturas, como decirlo. Bueno, también había yaquis que lograban escapar de esta esclavitud y se escapaban a Arizona como Estados Unidos, y ellos eran de México. Es muy conocida la participación de los yaquis en el conflicto revolucionario que tuvieron. Su intervención fue definitiva en la lucha constitucional, cuyo jefe les había prometido la restitución de su territorio al final de guerra. O sea, estos yaquis habían peleado en una guerra a cambio de que les devolviera su territorio, pero no cumplió la promesa que le dijeron. Y entonces se desata otra insurrección o otra guerra, con decirlo, que se prolonga a fines de 1929, cuando Emilio Portes firma un convenio de paz con el grupo para estar en paz y poder remediar la promesa que les hizo. Bueno, los yaquis tuvieron su primer acercamiento a los españoles. Fue una guerra librada y vencida por los nativos en 1533. También hubo un segundo intento. Fue una serie de escaramuzas en 1609 en las que vencieron también, y el tercero fue en las que vencieron igual, pero en el tercero fue un año después. En ese año, en el tercer año, el capitán español recién derrotado reunió una tropa para que les ayudaran a pelear. Atacó a los yaquis en sus tierras y una vez más fue vencido. Bueno, aquí como dato importante es necesario señalar la existencia de dos plebiscitos entre la tribu yaqui. Bueno, la existencia de estos dos plebiscitos uno fue en 1958 y el segundo fue en 1966. Bueno, esto fue con el único propósito de allanar las diferencias entre ellos, entre los civilistas y los militares. También, ya que unos buscaban la municipalización del territorio y otros es que se mantuvieran con la misma estructura tradicional de los demás pueblos que existía. Bueno, igual aquí hablan sobre las rebeliones de los yaquis. Fue en varios años y en varios lugares o situaciones que estos se pudieron enfrentar. Uno fue a inicios de 1825, en este año fue en el que se inició las rebeliones de la etnia yaqui, de los yaquis. Y en otro, en 1832, se organiza la rebelión. O sea, fue una rebelión que fue encabezada por Juan Banderas, quien proclamó la independencia de la Confederación Índica de Sonora.
Y también ocurrió otro en 1959, también después de eso, en 1869 a 1875 se desarrolla la ofensiva encabezada por José Leiracajeme. Este fue uno que comandó una guerra, pero fue asesinado. Primero fue capturado y ejecutado, pero después de que le capturaran y le ejecutaran, siguió continuando la lucha que había organizado antes de que muriera. Bueno, también estos tuvieron acuerdos, ¿no? Para ya dejar de pelear, como decir, se hicieron un acuerdo de que les iban a devolver sus tierras, sus territorios que les pertenecían a ellos desde un principio. Fue que perdieron muchos habitantes, ¿no? En ese tiempo de lucha. Entonces uno de esos también fue que se les devolviera, que les den más personas para que ellos pudieran ¿cómo decir? Para que pudieran reconstruir su territorio, hacer sus casas, sus chozas, como decir. También con la política de Cárdenas se puso a fin los enfrentamientos que estaban armados y gracias a eso comenzaron una nueva etapa de reintegración, cuyos primeros efectos fueron el retorno de miles de yaquis a su territorio. Una vez calmado estas guerras que habían armado, miles de yaquis habían regresado a su territorio para poder vivir en paz. Bueno, finalmente Muni y Bernabé, estos eran indios de los yaquis, como decir que fueron los sucesivos, los mejores instrumentos del gobernador para lograr la pacificación. A estos dos personajes le habían tomado por muerto cuando estaban en México. Pensaban que ya habían muerto y no lo tomaron en cuenta. Bueno, en ese momento Muni y Bernabé regresaron de México. Solamente la presencia de esos líderes yaquis fue desmentido finalmente, porque las habían tomado por muertos, como decía. Y su actitud desde ese entonces en adelante demostró que la inclinación de un señor que se llamaba Huidobro a las soluciones diplomáticas no apuntaban en la dirección errada. Bueno, esto igual a principios de noviembre dice que no puedo decir su nombre. Huidobro los comisionó con destino a la región de Yaqui y con el encargado de tranquilizar a los soliviantes y detener a los conductores del alzamiento. También se dice que semanas anteriores Navarro García había llamado a Muni y Bernabé agentes del gobernador, o sea, les tenía un alto prestigio. Bueno, también les otorgaron puestos significativos en la jerarquía local reconocida por los hispanos, donde Muni sería el capitán de los yaquis en lugar del destituido Gurrola, y Bernabé su alférez. A ambos les permitían el uso cotidiano de sus armas.